Profesor, mi nombre es Nicolás Pino, sede por la Mar. Le voy a dar una breve charla referente a los indicadores. ¿Okay? ¿Qué son los indicadores? Los indicadores son unidades de medición que permiten evaluar el rendimiento de los procesos internos de la firma, ya sea para medir la rentabilidad, de la productividad, la calidad del servicio, la gestión del tiempo, entre otros. Características de los indicadores. La disponibilidad. La disponibilidad, que sea posible recolectar los datos siempre que sea necesario. Simplicidad, que sean fáciles de comprender y claros en sus definiciones. Adaptabilidad, que puedan ser ajustados de acuerdo a la variación de las demandas. Estabilidad, que conformen una línea lógica de evolución donde los mismos parámetros sirvan de base. Rastreabilidad, que sea posible identificar el origen y la forma de cómo fueron registrados. Y representatividad, que sean revelantes, que indiquen métricas válidas para la evaluación del proceso. Okay. Beneficios de los indicadores. Los principales beneficios de los indicadores es medir los KPI de gestión y el resultado que es una firma, que en esto te permiten: 1. Descubrir la carga del trabajo ideal para optimizar la productividad. 2. Establecer una proporción más adecuada entre socios y abogados. Número 3. Estimar con precisión la cantidad de tiempo para cada proyecto. 4. Identificar los clientes más rentables. 5. Determinar las horas de trabajo que se están facturando. Número 6. Determinar las tareas no jurídicas que afectan la productividad y la rentabilidad. Identificar la cantidad de trabajos que suelen requerir correcciones y que por tanto disminuyen la productividad. Y por último, conocer el nivel de rendimiento del equipo. Okay. Tipos de indicadores: KPI de rentabilidad o KPI de financiero. Estos son indicadores de gestión que permiten conocer el desempeño de la actividad económica de la firma. KPI de calidad de servicio son indicadores que miden los resultados de los procesos de servicio al cliente. KPI de productividad son indicadores de proyecto que miden la relación entre la cantidad de carga laboral y el rendimiento individual de cada uno de los miembros de la firma. ¿Okay? Clasificación de los indicadores por medio. Los indicadores cuantitativos son una representación numérica de un proceso, evento o fenómeno que se analiza de otra forma. Son una medida de cantidad que dan respuestas a preguntas a cuándo, cada cuánto y con frecuencia. Okay. Indicadores cualitativos. Contrario a los cuantitativos, estos nos demuestran una medida numérica como tal. Con ellos se consiguen demostrar, describir o medir algo que ha sucedido. Tipos de indicadores por nivel jerárquico. Indicadores de gestión. Miden la relación entre el insumo y los procesos que permiten analizar el comportamiento y desempeño con una vista de procesos. Indicadores estratégicos. Constituyen la evaluación de productos, efectos o impactos, haciendo que su enfoque está en el siguiente eslabón de la cadena de intervención. Okay. Clases de indicadores por nivel de intervención. Indicadores de impacto se enfocan en el medir el cambio o comportamiento generado en enfocar a largo plazo. Ejemplo: disminución de la delincuencia del país. Indicadores de resultados: mide la salida de proceso de determinación si el objetivo se alcanzó o no. Ejemplo: la percepción del servicio del cliente. Indicador de proceso: muestra cómo se están las actividades. Ejemplo: el número de capacitación realizada. Indicadores de insumo: se enfoca en medir los recursos disponibles y su utilización. Ejemplo: el gasto de recursos administrativos. Indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad. Es la clasificación más común derivada de los indicadores de gestión. De eficacia: miden la relación entre el objetivo a alcanzar y los conseguidos realmente. Ejemplo: las ventas proyectadas versus las ventas conseguidas. De eficiencia: miden el rendimiento de recursos e insumos para conseguir el objetivo. Ejemplo:
el objetivo del número de artículos fabricados por horas. Paradigmas en el diseño y medición de indicadores. No nos gusta sentir que alguien nos está mintiendo. Es importante enfatizar en qué hemos medido para mejorar y no para irnos en contra de alguien. La medición conlleva a castigos o sanciones al igual que la anterior. Se mide para mejorar y no pagar este castigo. No hay tiempo para medir. Tiene que haber tiempo. Si no medimos, ¿cómo vamos a saber cómo vamos? Medir es complicado. Es difícil. Esto puede ser tan difícil o tan fácil como nosotros queramos. Ok. Tomando los datos y calculando el indicador. Con toda la planeación realizada y hecha en el punto anterior, no queda más que tomar los datos y calcular el indicador. Sin embargo, hay algunos apuntes importantes para mencionar, como por ejemplo, socializar las responsabilidades, recolectar datos, calcular indicadores, entre otros. Entrenar y educar al personal en su responsabilidad, recolectar la información periódicamente. Análisis de interpretación en indicadores. Continuando con el ciclo de PHBA, esta es la fase donde verificamos los indicadores. El primero sería el análisis de estará sujeto a la forma del cálculo. Es decir, que no debemos interpretar la misma forma el resultado de un indicador de proporción que uno de razón. Ejemplo, la proporción del 55% de las ganancias generadas en la empresa en este año pertenecen al servicio telefónico. La razón de las ventas generadas por el servicio telefónico en este año han caído del 35% al año anterior. Notarán que es importante interpretar los indicadores en conjunto y no de manera aislada. Lo segundo, ¿cuál es la tendencia del indicador? ¿Cuál debería ser la tendencia? Un indicador puede presentar tendencia a la maximización y minimización o mantenerse en rango o límite de la seguridad. Tendencia a maximización. Debe crecer a través del tiempo. Por ejemplo, uno de los indicadores que manejo el ingenio empresarial son los suscriptores, donde evalúo la cantidad de suscriptores que aumenten a través del tiempo. Tendencia de minimización. Disminuyen a través del tiempo. Por ejemplo, una empresa busca mejorar continuas. Pueden plantearse un indicador decreciente con unas quejas y reclamos que deberán ser cada vez menos. Siguiente, con límite de seguridad. Debe mantener dentro de un límite, por ejemplo, la temperatura de la maquinaria no debería pasar de 75 Celsius mientras esté funcionando. El tercero, ¿cuál es la variación del numerador y el denominador? En otras ocasiones será particularmente el numerador y denominador de un periodo de otro. Por último, el análisis y la interpretación de cada indicador depende de su tipología y actividad que se realiza. Ejemplo, la interpretación del EBITDA es diferente al indicador de gestión por ser el primero en el tipo de financiero. Toma de decisiones con la información. Un indicador en información debe aportar un valor. En el ciclo de el PHBA sigue la etapa de actuar calculando los indicadores. Es el momento de tomar decisiones según los resultados. Estas decisiones están encaminadas a corregir la desviación y que existan otro planeado y el resultado de lo ejecutado. Pueden obtener los siguientes aspectos. Número 1. ¿Qué se quiere hacer? ¿Por qué se debe hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Y cuándo lo van a hacer? ¿Cómo construir un indicador? Para construir un indicador se diseña en partes de fases. Por ejemplo, paso número 1, ¿qué estás haciendo? Antes de medir es necesario ser consciente de las actividades que estás desarrollando, mucho mejor que si tienen las características con el detalle de entrada y salida. Por ejemplo, en una empresa que se tendría un esquema como este. Paso número 2, definición de variables y fórmula de cálculos. Define las variables que se van a proponer a tu indicador, la relación que tendrá entre sí y con ellos la forma del cálculo. Dicha relación estará dada por el tipo de información que desea obtener un indicador por parte de él. Puede ser el absoluto, un número que dimensiona o eventos o fenómenos según su naturaleza.
Razón. En el cociente entre dos cualidades que no tienen elementos comunes que cuentan con un atributo de diferencia. Número 3, la tasa. Es el cociente entre dos variables analizadas en un lugar y tiempo específico. Proporción es la relación entre la cantidad de elementos en común y el total de unidades comunes. Variación. Fijan dos elementos para establecer qué variación existe entre uno y otro. Paso número 3. Elección de indicador. Seguramente tendrán una serie de indicadores ya planteados. El DANE es un organismo estadístico colombiano. El siguiente cuadro proviene de una guía de indicadores creada por la DANES. Considero que es apropiado por nuestra guía. Ok, número 4. Definimos la meta del indicador. Definiendo la meta del indicador. Valor de la actualidad histórico. Miremos atrás en el tiempo para definir la meta. Es común en una empresa que define sus metas con base a los resultados del año anterior. Por ejemplo, el aumento del 20% de las acciones mejora el respeto al año anterior. Valor de la potencialidad o estándar, considerando que una gestión eficiente de recursos, ¿cuál podría ser el mejor escenario? Aquí obtendremos el valor orientado a una situación posible con los recursos disponibles, utilizando de la mejor manera. Valor de la competencia. No tiene sentido plantearse en una meta si sabes que la competencia te va a superar. Pregúntale entonces, ¿cuánto obtiene el mejor? ¿Cuánto obtiene el promedio? Valor de usuario o cliente. ¿Qué esperas del usuario o cliente que tú logres? ¿Qué te va a plantear? O una meta inferior elegida por ellos. Valor teórico, más orientado a una maquinaria y equipo, suele estar expresado por el fabricante. Por ejemplo, si el valor de la actualidad es del 30% y el valor de la potenciabilidad es del 50%, por conceso podría decirse que puede decidirse una meta del 40%. Ok, paso 5. Fuente de información y frecuencia de recolección. ¿Dónde se proviene la información de los indicadores? ¿Cada cuánto se debe tomar? ¿Cómo lo vas a recolectar? Ejemplo. La información proviene del informe estatales y obtienen a través del sitio web de Presidencia. La información se obtiene de grupos de personas evaluadas y se obtiene a través de una encuesta y de análisis. La información proviene de las bases de datos de los datos del cliente y se obtiene por envíos de correo mensual. Número 6. Número 6. Responsables del indicador. Las distintas responsabilidades asociadas al indicador son quién trabaja para que se regenere la información, quién recolecta la información, quién analiza la información, quién reporta o representa la información del indicador. Okay. Número 7. ¿A quién está dirigida la información del indicador? Con base al destinario puede ser que se modifique la frecuencia del cálculo del indicador o una presentación específica. Número 8. Frecuencia del cálculo. Ok, frecuencia del cálculo. ¿Cada cuánto se calcula el indicador? Esto dependerá del destinario y de lo que se está midiendo. Por ejemplo, si son ventas de una tienda, serán pertinentes a cálculos semanales o diarios. Si es un proyecto de gobierno por una disminución de pobreza de cierta ciudad o cierto país, será más pertinente a hacer cálculos semestrales. No confundamos la frecuencia del cálculo con la frecuencia de recolección o información. Ok, último paso, paso 9, fichas de indicadores. Aquí especificamos los elementos que componen cada indicador. Es útil porque resumen todas las consideraciones tenidas de la planificación de los indicadores. Considera conveniente incluir los siguientes aspectos en dicha información, de dicho indicador, perdón. Ok, aquí tenemos una serie. Nombre del indicador. Debe ser concreto y preciso. Sigla es una expresión abreviada a facilitar el reconocimiento del indicador y de sus atributos. Objetivo. En fin de propósito o por el cual se obtiene. Concepto. Todos los conceptos usados para el cálculo del indicador y que requiere de ser explicado. Fórmula del indicador. Expresión matemática con la que se le hace el cálculo del indicador.
Fuente de datos, donde provienen los datos, obviamente. Unidad de medida. El resultado de la medición debe tener una unidad, por ejemplo, el porcentaje, los días, los metros, los cúbicos, etc. Responsable de la recolección de los datos, frecuencia de los datos, cada cuánto se toman los datos, por ejemplo, cada día, cada 8 días, cada mes, cada mensual, etc. Okay. Sentidos. Hay más cubrimientos entre mayor sea el resultado con respecto a la meta. Cuánto es mayor o cuánto es menor. En otras palabras, se define si tu indicador es creciente o decreciente. Ok, está valores utilizados para la definición de la meta, responsabilidades del cálculo, frecuencia del cálculo, decisiones, responsables del análisis y entre otros. Listo, pues. Gracias.